Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Orlando Jorge Villegas, catedrático universitario, director de medios de comunicación y un representante del relevo político en el Partido Revolucionario Moderno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y un hombre público que representa ética y moral en la función pública. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cada día que pasa en la República Dominicana, los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos tenemos que darnos cuenta que tenemos que fortalecer nuestra democracia, aunque lo quieran impedir los que nos desgobiernan con autoritarismo desde el poder político en el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, más que nunca, los dominicanos de todos los colores tenemos que protestar como lo manda la Constitución y cuando lo queramos hacer por los malos gobiernos de este PLDismo gobernante de hoy o por la corrupción sin sanción o por los crímenes que está produciendo esta corrupción y estos escándalos que para algunos del PLDismo gobernante no importa. Eso no importa porque las encuestas nos favorecen. Es decir, que se puede seguir robando y saqueando el patrimonio de la nación y no pasa nada porque el PLDismo gobernante entiende que la mayoría del pueblo lo respalda. Y nosotros te pedimos, familia dominicana, que apoye tu democracia, que es mejor un presidente diferente cada 4 años y de un partido diferente que un continuismo con una locomotora de corrupción sin sanción que representa hoy con impunidad el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y este PLDismo gobernante insaciable que quiere continuar a como dé lugar porque entiende que el pueblo dominicano no lo rechaza, que el pueblo dominicano le permite su corrupción sin sanción, que el pueblo dominicano no se da cuenta de que hay una crisis económica por la política criminal que aplican, por el endeudamiento para afectar a presentes y futuras generaciones. Ese endeudamiento escandaloso que nos daña a todos. Por eso, familia dominicana, tú tienes que defender tu democracia. No le puedes tener miedo al PLDismo gobernante y expresarte. Si estás de acuerdo con ello, apóyalo. Pero si quieres un presidente diferente cada 4 años y de un partido diferente para parar este continuismo, pronúnciate, apoya a la oposición política, que apoyando a la oposición se fortalece la democracia. Es decir, los opositores son muy importantes para parar las ambiciones autoritarias de un PLDismo gobernante que no nos da ni nos rinde cuenta frente al robo y al saqueo del patrimonio de todos con el dinero de nuestros impuestos. Reflexiona, familia dominicana, en estos tiempos de tantos escándalos y el primero de todo hace silencio. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será
el licenciado Orlando Jorge Villegas, un relevo político, un catedrático universitario, un joven con aspiraciones para aportársela a la familia política dominicana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Orlando Jorge Villegas, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica Madre y Maestra, director de Antena 7, pero ante todo un representante del relevo y de la renovación del liderazgo político en el Partido Revolucionario Moderno. Licenciado Orlando Jorge Villegas, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted nos diera su visión del panorama político dominicano en medio de crímenes, de corrupción sin sanción, de un PLDismo gobernante que no sanciona a los que roban y saquean el patrimonio de todos, el dinero de nuestros impuestos, y no pasa nada. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, don Guillermo, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a Aeromundo para compartir estos temas que le interesan al pueblo dominicano. Y en primer lugar le quería decir que estamos ante un panorama político sombrío, oscuro y muy lamentable para la sociedad dominicana. De hecho, últimamente he dicho que estamos ante un colapso de la sociedad dominicana y muchas personas no se están dando cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque hemos perdido la capacidad de asombro ante tantos escándalos que venimos viendo meses tras meses, años tras años. ¿Y sabe qué pasa? La autoridad no reacciona, porque se ha perdido el principio de autoridad en la República Dominicana. Aquí los delincuentes hacen lo que les da la gana. Los delincuentes políticos roban y no hay sanción. Y como terminan robando sin sanción, terminan matando también, don Guillermo. Hemos llegado a un punto donde los crímenes de corrupción terminan con crímenes de asesinato, es decir, le quitan la vida a las personas. Y usted puede decir lo que quiera de esas personas que han fallecido por casos de corrupción, como el caso del arquitecto de la OISOE que se suicidó dejando una nota. Recordemos ese caso del año 2015. Comenzando este año, 2 comunicadores de San Pedro de Macorís fueron asesinados también por denunciar un caso de corrupción del CEA. Y mire ahora el caso de Junior Ramírez, cómo terminó asesinado de la manera más violenta y más asqueante que uno puede ver en la sociedad dominicana. Y lamentablemente, don Guillermo, estamos también ante un partido de gobierno que está velando por sus intereses, solamente hablando de primarias abiertas o primarias cerradas, cuando usted tiene una sociedad dominicana que el dominicano que anda a pie está pasando lucha, no encuentra seguridad en su hogar, no tiene un salario digno, la canasta básica no le alcanza para poder alimentar a su familia. Es decir, ahora mismo, don Guillermo, estamos rumbo a una situación similar a la de Venezuela, si no nos ponemos los pantalones como sociedad y exigimos que los corruptos vayan a la cárcel y que los impuestos que paga la sociedad dominicana vayan de vuelta hacia los beneficios que necesitamos como seguridad, como buen acceso a alimentación, salud, entre otras necesidades que tiene el pueblo dominicano. ¿A qué usted le atribuye a que el PLDismo gobernante que lo encabeza el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, no sanciona todavía a los que roban y saquean en el gobierno? Porque el escándalo de la onza es por corrupción y se ha producido un crimen. ¿Qué dice usted? Mire, cuando Danilo Medina era el candidato del PLD en el 2011-2012, hay un video famoso donde él dice que por el simple rumor público él iba a llamar a causa a un funcionario y le iba a exigir delante de sus compañeros una explicación. Y el caso, por ejemplo, de la onza es muy interesante. Oiga, ¿por qué? Porque en el año 2013 ya Diario Libre había denunciado las irregularidades que ahí se cometían, no se hacían licitaciones para ofrecer servicios. Había un suplidor, que es el tal Eddie Zorrilla, que se benefició, y ahí también en salud pública, era el principal suplidor, se hizo millonario, supliendo a esas 2 instituciones del Estado, y nadie hizo nada. O sea, eso no se sabe desde ahora, eso se sabe de hace 4 años, que en esa institución se estaba haciendo una vagabundería. Pero oiga lo peor, don Guillermo,
La última auditoría que se le hizo a la OMSA fue en el año 2010, ni siquiera en el gobierno de Danilo Medina. O sea, estamos viendo cómo las instituciones del Estado andan como chivos sin ley, cada quien por su lado. No hay fiscalización, no hay rendición de cuentas, no hay una persona que diga, dime qué es lo que está pasando aquí, porque tenemos estas informaciones. Y el presidente, como está amarrado, porque no quiere involucrar a los compañeros de su partido en casos de corrupción, entonces prefiere hacerse del oído sordo. Y lamentablemente, mire cómo esos casos que han tenido denuncias anteriores están terminando en asesinatos, están perdiendo la vida personas por casos de corrupción que ya se pudieron haber resuelto hace varios años. Sin embargo, las autoridades se hacen de oído sordo, prefieren no atenderlo, prefieren dejarlo pasar y al final la principal víctima es la sociedad dominicana, que termina pagando los platos rotos de todos los sinvergüenzas que le roban al Estado dominicano. Entonces, ¿de qué sirven las instituciones? ¿De qué sirve la Cámara de Cuentas? ¿De qué sirve la Contraloría General de la República? Que son controles esenciales en la administración pública para no permitir el robo ni el saqueo que hoy existe. ¿Qué diría usted? El Foro Económico Mundial, en su último informe sobre competitividad global, dijo que uno de los principales problemas de la República Dominicana es la falta de institucionalidad. Y precisamente como las instituciones del Estado no cumplen sus funciones, usted mismo lo acaba de mencionar, ¿de qué sirve la Cámara de Cuentas si no es capaz de realizar una auditoría? Cuando se supone que debería hacerla incluso en tiempo rápido, o sea, debería tener todos los instrumentos para realizar una auditoría correspondiente, pero la Contraloría, que se supone que debe verificar cómo se anda moviendo el dinero de las instituciones del Estado, ¿para qué sirve también? Entonces, nos preguntamos también, ¿quiénes dirigen estas instituciones? ¿Cuál es la función que ellos cumplen? O si tienen línea política de hacerse los locos. Eso habría que preguntarse, porque al parecer eso es lo que está pasando, porque no están cumpliendo sus funciones y eso que tenemos una Cámara de Cuentas que no tiene ni un año todavía de haber sido nombrada. Y se supone que los nuevos miembros prometieron cumplir con el mandato de la Cámara de Cuentas, pero no están moviendo ningún tipo de medida. Usted mismo lo ha denunciado en ocasiones anteriores, por ejemplo, el caso de Andino Peña, no han entregado una auditoría de su gestión frente a la OPRED. Y asimismo hay una serie de instituciones, don Guillermo, que no son fiscalizadas, no tienen auditoría. O sea, imagínese usted que en la ONSA fue en el 2010. Yo insisto en mencionar esa cifra, porque ¿cómo es posible que después de 7 años es que nos demos cuenta de lo que está pasando en la ONSA cuando la Cámara de Cuentas se supone que todos los años debe fiscalizar las instituciones del Estado? Licenciado Orlando Salvador Villegas, ¿cuál es la visión que puede tener un hombre joven que representa relevo político, que quiere renovación en el liderazgo político del país para que cada 4 años tengamos un presidente diferente? ¿Cómo es la visión que puede tener un político joven como usted cuando nos encontramos que dirigentes importantes del PLDismo gobernante, al ver encuestas que favorecen a Danilo Medina, dice que el pueblo nos quiere tal como somos? No importa los escándalos de corrupción, no importa los crímenes, tenemos que seguir adelante. Y otros dicen, y hay que seguir adelante con Danilo para buscar la reelección nuevamente. ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, eso es una falta de respeto a la generación a la cual yo pertenezco particularmente. Primero porque esta generación, que es una generación que va subiendo, es una generación mucho más informada que la generación que dirige el PLDismo gobernante. Es una generación que tiene acceso a la tecnología. Es una generación que no es verdad que le van a vender un sueño. Eso no es verdad, don Guillermo. Pero además, es una generación que básicamente lo que ha vivido es el gobierno del PLDismo gobernante. Entonces, en ese sentido, ya sabemos lo que son capaces de hacer. Y no es verdad que eso que dicen que es necesario 4 años más, que hasta el 2024, 2044, eso no es verdad, don Guillermo. El país ya ha demostrado que ese modelo fracasó y que ese modelo nos está llevando hacia un colapso social. Y que si nosotros continuamos bajo este modelo, Venezuela nos va a quedar pequeño a nosotros. Y yo menciono Venezuela porque es el ejemplo visible más cercano de nuestra región, pero nos va a quedar corto. Y hay gente que cree que es mentira cuando uno dice este tipo de afirmaciones, pero no. Lo que se está viendo en la calle de la República Dominicana es cómo comenzó la crisis de Venezuela. Inseguridad. Los jóvenes, don Guillermo, casi no pueden salir a la calle. Los jóvenes van a estudiar, o sea, los jóvenes que van a estudiar y cogen el metro, cogen un transporte público, se desmontan del transporte público y lo están atracando en la esquina de la universidad.
y pagando sus créditos, pagando sus libros, que todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta dinero, eso no es el Estado que lo regala, eso cuesta dinero. El joven que va a trabajar también, don Guillermo, a ganar un salario miserable, miserable, que viene preparado de hacer maestría, de hacer licenciatura y le pagan un salario miserable, pero va a trabajar, también se encuentra con dificultades, inseguridad, dificultad para crecer, y todo eso es un modelo que lo ha establecido la autoridad que ha gobernado este país en los últimos años, que no permite el crecimiento de la juventud. Entonces nosotros no estamos dispuestos a continuar bajo este modelo y por eso propugnamos por un relevo generacional en todos los sectores, político, en el sector empresarial, en la sociedad civil, en todos es necesario un relevo. Entonces, crisis de valores, ¿cómo se manifiesta en la cátedra universitaria? Usted que da comunicación social en la Universidad Madre y Maestra aquí en la República Dominicana, ¿cómo se manifiesta con sus estudiantes y en sentido general en la población esta crisis de valores con estos malos ejemplos? Es muy lamentable y le voy a explicar por qué. Porque es cada vez más el descontento que existe entre la clase estudiantil dominicana, esa juventud dominicana que está preparándose, don Guillermo, para ser profesional en el futuro. Y le voy a explicar algo y por qué se manifiesta bastante eso también. Porque nosotros estamos sufriendo, don Guillermo, una fuga de cerebros en la República Dominicana. Los jóvenes, ante la corrupción, ante la inseguridad, ante la delincuencia, lo que hacen es que se van del país. Y usted sabe lo que está dejando de percibir el país por la cantidad de jóvenes que se van a trabajar a Estados Unidos, que se van a trabajar a España, que se van a Inglaterra, que ha sido un nuevo destino de estudio y de trabajo para los dominicanos, a otros países de Europa y de Sudamérica. Eso por la crisis de valores, don Guillermo, porque aquí nadie, ningún joven está dispuesto a aguantarle cosas abusivas a un jefe o a una persona, a un político que sea corrupto. La juventud no quiere eso, don Guillermo. Entonces esa crisis de valores está siendo asumida por la juventud como un desafío, pero a la vez con un desencanto enorme. Hay un desencanto, o sea, es muy significante el desencanto que hay en la juventud dominicana ante estos políticos que se creen los dueños del país, que roban el dinero de los impuestos de los dominicanos, que asesinan, que matan, que violan la ley, que no respetan la Constitución. Entonces, los jóvenes dicen, bueno, o nos vamos a este país porque aquí no hay nada que buscar, o algunos prefieren quedarse y echar el pleito aquí. Pero yo tampoco culpo a los que se quieren ir, porque los que se quieren ir es los que buscan una mejor oportunidad. Y el dominicano tiene ese derecho de buscar una mejor oportunidad, pero es lamentable que su país no le brinde esa oportunidad por una crisis de valores en la clase política. Usted, licenciado Orlando Jorge Villegas, es un seguidor del líder del PRM, Luis Abinader. ¿Usted cree que un gobierno presidido por Luis Abinader no va a cometer, no va a permitir ese retrato hablado que usted presenta de la realidad política de los que nos gobiernan hoy? ¿Qué diría usted? Yo creo que Luis es una persona muy preparada y una persona que representa una nueva generación en la política dominicana y sobre todo ha demostrado que es una persona que no tiene cola que le pisen. Y eso influye bastante en la generación de la juventud dominicana que busca una persona en la cual pueda reflejar esos deseos, esa visión y ese sueño de vivir en un país donde las oportunidades sean factibles y sean reales. Y yo creo que Luis Abinader ha demostrado que tiene esa disposición y esa voluntad de dirigir un Estado dominicano donde los jóvenes sean los protagonistas, donde se aplique un relevo generacional en todos los sectores que ya hemos mencionado aquí en preguntas anteriores. Y yo creo que sí que es importante que se siga fortaleciendo su imagen para que más jóvenes dominicanos puedan verse reflejados en él en un futuro y que aquellos que ahora mismo tienen ese desencanto y que se van del país, esa fuga de cerebro, pues puedan obtener una esperanza de regresar a su país bajo un gobierno de Luis Abinader. Licenciado Orlando Salvador Jorge Villegas, vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, en primer lugar quiero agradecerle a usted por brindarme la oportunidad una vez más de venir a Aeromundo a conversar con esta audiencia magnífica que es el pueblo dominicano, que todos los domingos cumple con esta cita a las 10 de la mañana en Aeromundo. Y quiero decirle brevemente a los jóvenes, al pueblo dominicano en sentido general, no perdamos la capacidad de asombro ante lo que está ocurriendo en nuestro país. No perdamos la capacidad de asombro ante estos crímenes, ante esta corrupción, que cada día parece que estamos más sumidos en una posilga, lo cual es verdad, estamos en una posilga, porque los líderes políticos nos viven llevando a ella cada vez más. Pero no podemos perder la esperanza y sobre todo tenemos que tener la voluntad de enfrentar cada día esta situación que vive nuestro país. Mientras más indiferentes seamos,
más nos vamos a hundir en la pocilga. Y por eso es necesaria la participación de todos nosotros en la política, en los sectores profesionales, en los sectores económicos y en los medios de comunicación. Y para eso estamos aquí, don Guillermo. Licenciado Orlando Jorge Villegas, usted tendrá siempre muchas oportunidades. Nosotros creemos en ese relevo político. Nosotros creemos en ustedes, los jóvenes que tienen aspiraciones políticas para gobernarnos bien y no para venir a robar, para venir a saquear el patrimonio de la nación, como lo hacen las autoridades que representan por 17 años, muchos de ellos el PLDismo gobernante. Nosotros creemos que usted representa esperanza. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Orlando Jorge Villegas, un catedrático universitario, un representante de relevo político y un joven dominicano con muchas esperanzas. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y un hombre público que representa ética y moral en la administración pública. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, un jurisconsulto, un dominicano que se ha ganado la credibilidad pública por el comportamiento ético y moral, no solamente como magistrado de la República, sino también como un simple ciudadano. Doctor Jorge Subero Isa, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con lo que sería una pregunta obligada. El deterioro evidente de un poder judicial en la República Dominicana, controlado por el brazo político del gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre eso que sucede en la vida cotidiana de nosotros los dominicanos? ¿Qué podría usted decirnos? Muchas gracias, don Guillermo, por esta invitación una vez más. Creo que es la tercera o la cuarta ocasión que estoy en este programa. Me siento muy contento, pero más contento me siento todavía porque me uno a la celebración de la boda de oro, 50 años del programa Aeromundo. No es un momento de conmemorar, es un momento de celebrar. 50 años en un país ofreciendo un programa semanal con informaciones variadas, pero sobre todas las cosas con la veracidad y el crédito de su productor. Yo creo que todos debemos de sentirnos muy contentos y de celebrarlo y no tan solo de conmemorarlo. Muchas gracias. Yo creo que en ningún sitio del mundo la justicia tiene buena imagen. La justicia, me decía don Javier Delgado, uno de los grandes juristas españoles, quien presidió el Tribunal Supremo de España y posteriormente fue miembro del Tribunal Constitucional, que la justicia es poco fotogénica. Yo creo que realmente en la actualidad el problema de la administración de justicia, cuando hablo de administración de justicia me refiero tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, se ha producido una especie de resquebrajamiento fruto de los mismos problemas que tiene la sociedad dominicana. Fíjense en algo que es muy importante. Antes del año 1997, cuando el Consejo del Poder Judicial designó por primera vez la primera Suprema Corte de Justicia, después de la reforma constitucional del año 1994, en todos los programas de gobierno estaba como uno de los puntos principales la reforma judicial. Era una constante en todos los programas de gobierno. Sin embargo, durante más de 14 años, tanto en la agenda de los partidos políticos como de la sociedad civil, no se tocó el tema de la reforma judicial. O
O sea, hubo 14 años y medio, 14 años y 5 meses exactamente, en el cual el problema, no había problemas mayores en la administración de justicia. No se hablaba de reforma judicial, al contrario, se hablaba de mejoría del sistema de reforma judicial, que era diferente. Por eso es que yo, presidiendo la Suprema Corte de Justicia en el año 2007, en un discurso primero el 7 de enero de 2007 y luego en un almuerzo de la Fundación Institucional de Justicia, la FINJO, pronuncié un discurso vibrante de lo que yo delineaba lo que era la segunda ola de reforma judicial, porque entendíamos que hasta el 2007 el Poder Judicial Dominicano había alcanzado su autonomía e independencia plena y que por lo tanto ya no podíamos hablar de una primera ola de reforma porque se había logrado, que teníamos que enfrentar una segunda ola de reforma que tenía por finalidad mejorar la calidad de la justicia. Éramos independientes, los jueces eran independientes, pero la justicia seguía teniendo las mismas falencias de siempre. Era lenta, era cara, era una justicia mala. Sin embargo, en la actualidad, hoy se habla, tanto desde la óptica de las diferentes iglesias, del sector empresarial, de la misma sociedad civil y de los partidos políticos, de que se ha deteriorado bastante la imagen de la administración de justicia en la República Dominicana. Doctor Jorge Subero Isa, realidades son realidades. Y hemos visto que la llegada de políticos como jueces de la Suprema Corte de Justicia y hasta como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ¿no cree usted que esa participación que existe hoy, pública, reconocida hasta por ellos mismos, le ha hecho un daño grande al Poder Judicial Dominicano? ¿Qué diría usted? Yo he sido muy cauteloso en enjuiciar las actuales autoridades del Poder Judicial, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Consejo del Poder Judicial, porque considero que no se corresponde con mis principios éticos que yo critique un organismo del cual hace apenas unos años yo salí. Sin embargo, yo creo que el problema de la administración de justicia y de la gerencia no es insertar políticos en la justicia. El problema es que vayan a llevar la política a la administración de justicia. En todos los países del mundo la política se encuentra presente en los altos tribunales, en las altas cortes, como se denominan ahora. Yo entiendo que la mayoría de los jueces en la República Dominicana, que en gran número son egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, son jueces totalmente independientes. No me causa mayor problema, mayor preocupación que la cúpula de las altas cortes estén ampliamente permeadas por cuestiones políticas. Yo creo que la política lo mueve todo en la República Dominicana, los políticos son los que deciden en la República Dominicana, los que deciden lo que deben ser las cosas buenas y los que deciden lo que son las cosas malas. Pero usted sabe, doctor Jorge Subero Isa, que ser corrupto y no ser un juez ético, un ministerio público ético, un ministerio público y jueces de la República que respondan al cumplimiento de la Constitución y de las leyes, en tiempo en que recordamos en que durante sus 14 años, usted precisamente, su gestión, los 26 principios del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, fue precisamente su presidencia que creó esos principios que le daban a cada juez, le decían cuál debería ser su comportamiento. También usted es responsable de la creación de la Escuela de la Judicatura, esos 14 años de su presidencia. ¿Cómo puede usted evaluar que hoy jueces y Ministerio Público asociados a la corrupción, asociados al incumplimiento de la ley por cumplimientos políticos? ¿Qué diría usted? El país, más que una crisis de los partidos políticos, hay una crisis moral, hay una crisis ética en la República Dominicana a la cual no escapa la administración de justicia.
Esos principios del Código de Comportamiento Ético forman parte de algo mucho más grande, que es de lo que nosotros denominamos el sistema de integridad institucional. El sistema de integridad institucional fue un programa que se desarrolló exclusivamente para los jueces en primer término, pero tenía un componente para el área administrativa y el área financiera. De ahí es que esos principios del Código de Comportamiento del Poder Judicial, como su nombre lo dice, eran principios de un riguroso cumplimiento. Tanto es así que se le hacía firmar a cada integrante del Poder Judicial una carta compromisoria de que realmente iba a darle cumplimiento a ese Código de Comportamiento Ético y a todo el sistema de integridad institucional. Yo siempre dije que si se respetaran los principios establecidos en el sistema de integridad institucional y en esos 26 principios que usted cita, no hubiera corrupción ni hubiera problema, porque es una forma de autocontrol del juez, porque son principios de valores éticos y de valores morales que se encuentran muy acentrados en la sociedad dominicana. Y esos mismos principios permearon a la Escuela Nacional de la Judicatura, a los jueces, a los postulantes en la Escuela Nacional de la Judicatura, se les va formando en valores y en esos principios éticos. ¿Qué ha pasado? Que algunos jueces han contaminado todo el sistema de administración de justicia. Yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas, y se lo he manifestado al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, es que en un momento determinado se descuidaron de los sistemas de controles, de los sistemas de inspectorías judiciales, de los sistemas de auditorías judiciales. Era necesario, hoy sigue siendo necesario, que los jueces se estén sometidos a un proceso de inspección, principalmente con respecto a su patrimonio. Nosotros, inmediatamente un juez incrementaba su patrimonio sin poder justificar con sus salarios el incremento de su patrimonio, necesariamente ese juez había que someterlo a investigación. Entonces, eso mismo ha ocurrido en el Ministerio Público. Pero yo creo que el problema de todo el sistema de administración de justicia no es más que un fruto de lo que ocurre en la sociedad dominicana. Nosotros no podemos tener un sistema de administración de justicia bueno cuando el sistema social dominicano, el tejido social dominicano se encuentra totalmente contaminado. Es un sistema que está realmente resquebrajado totalmente a consecuencia del deterioro que ha sufrido la familia dominicana. Doctor Jorge Subero Isa, estamos hablando de un retroceso del Poder Judicial en la República Dominicana. Estamos hablando de política también. Estamos hablando del ejercicio político que domina todas las instituciones, que no hay contrapeso. ¿Cómo influye todo eso en el fortalecimiento que debería tener uno de los poderes importantes del Estado, el Poder Judicial? ¿Qué diría usted? Yo no quisiera hablar de retroceso del sistema de administración de justicia, yo prefiero hablar de estancamiento, por un asunto más de carácter ético, de carácter moral, que de otra naturaleza. Lo que yo enalbolo y enalbolé desde el principio fue la independencia del Poder Judicial. Yo quiero que usted sepa, don Guillermo, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la época que me correspondió a mí era un verdadero jefe de un poder del Estado. Y donde el presidente de la Suprema llegaba, se le rendían los honores correspondientes a su alta investidura. Absolutamente a mí ningún ministro, ningún secretario, ningún funcionario, ningún senador, ningún diputado, a mí me llamó nunca para decirme lo que quería que se hiciera, lo que debía hacerse en la administración de justicia. Yo me enorgullezco de decir que el Poder Judicial Dominicano que yo presidí fue un Poder Judicial total y absolutamente independiente. Que lo bueno o lo malo que nosotros hicimos es una responsabilidad única y exclusivamente de los 16 jueces que integrábamos la Suprema Corte de Justicia. Doctor Jorge Subero Isa, cuando hablamos de justicia, hablamos de respeto a la Constitución y a las leyes. El primero de todos, el presidente constitucional de la República, cuando toma posesión, jura respetar la Constitución y las leyes. Hoy, el pueblo dominicano conoce de grandes escándalos, hasta un escándalo que afecta directamente al Poder Judicial. Un ciudadano calificado de sicario y narcotraficante, condenado a 30 años, el famoso Quirinito,
jueces lo ponen en libertad y el Ministerio Público piden su libertad después de una condena de 30 años. Pero si también nos damos cuenta de los escándalos de corrupción, ahora vemos corrupción en la ONSA y un crimen, el de Junior Ramírez, que ha conmovido a la ciudadanía. Pero tenemos los escándalos de Odebrecht, los escándalos de los aviones Super Tucano, de los escándalos del CEA, con sangre también en la OISOI, un ingeniero, un arquitecto se mató por la corrupción, también en CORDE y en otras instituciones. ¿Cómo evalúa usted ese acontecimiento de escándalo y un presidente constitucional de la República en silencio? Que es una consecuencia del sistema de complicidad que reina en la República Dominicana, que impera en la República Dominicana. Yo he dicho que en nuestro país hay un sistema de complicidades donde todos estamos envueltos, partidos políticos, sociedades, empresarios, y eso ha traído como consecuencia todos esos casos de impunidades, todos esos casos de deterioro institucional. Yo soy de los que le atribuyo a la salida de nosotros a la Suprema Corte de Justicia a esas redes de complicidades. Ciertamente los políticos fueron los causantes del resquebrajamiento, del descalabro de la Suprema Corte de Justicia, pero fue aplaudido por muchas personas de la sociedad. O sea, muchas personas de una manera o de otra hicieron caso omiso a una situación que sabían que venían, incluyendo los empresarios, parte de la sociedad civil, sabía lo que iba a ocurrir con la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, todos callaron, todos se hicieron cómplices de esta situación. El caso es que usted menciona de Quirinito, el caso de la ONSA y los otros casos de corrupción que hay, no es más que una consecuencia de los sistemas de complicidad que reinan en la República Dominicana, no solamente a nivel de políticos, sino todas las redes sociales de nuestro país se encuentran contaminadas. Señor expresidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo entonces el pueblo dominicano, que necesita de la credibilidad de un poder judicial, que necesita de ese poder judicial y de los demás poderes del Estado que funcionen dentro de la democracia y la libertad, cómo puede haber justicia cuando usted ve que a uno que se roba un pollo o que se roba una bicicleta lo condenan a 30 años y a los que se roban el dinero de nuestros impuestos están libres o la cárcel no lo espera todavía? ¿Qué diría usted? Bueno, yo creo que la justicia debe medirse para todos por igual. En el caso de la Suprema Corte de Justicia que yo presidí, absolutamente nadie puede atribuirnos a nosotros que fuimos débiles con la corrupción. Tanto es así que solamente en un poder judicial con la fortaleza que exhibimos nosotros fue capaz de manejar la crisis bancaria del año 2003. Que en otras circunstancias un poder judicial débil hubiera sido sepultado a consecuencia de las presiones económicas que se ejercieron contra ese poder judicial. Los jueces deben necesariamente dotarse de la fortaleza y de la coraza moral suficiente para decir que no cuando tienen que decir que no. A mí nadie puede atribuirme debilidad como presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquella ocasión cuando manejamos casos de corrupción de mucha envergadura y muchas personas, incluyendo diputados que fueron presos por hechos ilícitos. Hay que recordar que usted era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, el organismo rector del Poder Judicial que conoció precisamente entre muchos casos políticos el caso del expresidente Salvador Oreblanco. Y los jueces lo pusieron en libertad por no haber cometido los hechos, porque comprobaron que no habían normas jurídicas para condenarlo por corrupción, sino que era un problema de persecución política. Es decir, usted no intervino. Ese Poder Judicial que usted encabezaba no dio órdenes. Jueces independientes, los mismos jueces que usted dejó, actuaron. Y hoy hay jueces que cumplen la orden política para condenar o para dejar de condenar o para poner en libertad. ¿Qué podría usted decir? Mire, yo reto a cualquier juez que perteneció al staff del Poder Judicial que yo presidí, si en alguna ocasión yo los llamé para darle una orden en un sentido o en otro. Los jueces actuaron
con plenitud de independencia. Por eso yo dije que durante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia mía, había una independencia del Poder Judicial tanto horizontal como vertical. No penetraba, no había ninguna influencia, ni de fuera ni en lo interior. Los jueces actuaban plenamente. Lo hicieron en el caso de Salvador Jorge Blanco, lo hicieron en el caso del diputado Radamés García de la Vega y lo hicieron durante todo el proceso de la crisis bancaria. Actuaron con total y absoluta independencia y ellos no pueden decir bajo ninguna circunstancia que hubo alguna intromisión de un miembro o del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Jorge Subera, Isa, hay que recordar una sentencia que fue evacuada precisamente por esa Suprema Corte de Justicia que usted presidió durante 14 años. Nos referimos a esa sentencia 28604, la de los partidos políticos, la de las famosas primarias de los partidos políticos, y que una fundación representada por el doctor Julio César Castaños Guzmán, hoy presidente de la Junta Central Electoral, fue que la llevó como inconstitucional ante la Suprema Corte, actuando como un organismo, como un tribunal constitucional. ¿Qué podría usted decirnos de esa decisión que fue precisamente evacuada para favorecer la libertad de los ciudadanos en los partidos políticos, con su padrón abierto? ¿Qué podría usted decir? Fue una decisión jurídica, muy jurídica. Sin embargo, tenía y sigue teniendo todavía con el tiempo un componente político muy importante. Nosotros en esa ocasión entendimos que era contrario a la Constitución de la República el sistema que la Ley 286-04 había creado sobre primarias abiertas. En otras ocasiones yo he manifestado que esa decisión de la Suprema Corte de Justicia tiene un carácter vinculante porque la dictó la Suprema Corte de Justicia a consecuencia de una acción directa en inconstitucionalidad que en esa época la Suprema ejercía las funciones de Tribunal Constitucional y que tiene un efecto ergaón, vinculante para todo el mundo, que ningún poder del Estado puede desconocer lo que se dijo en esa sentencia. Posteriormente, la Constitución del 2010 consagró en su artículo 277 que ninguna decisión con anterioridad a la proclamación de esa Constitución podía ser objeto de revisión. O sea que esa sentencia no puede ser desconocida. De la única manera que podría haber una apertura a una nueva ley sobre primarias abiertas es si se cambia el núcleo, si el núcleo de la nueva ley es diferente al núcleo de la ley 286 que fue declarada inconstitucional, que yo todavía no vislumbro cómo pudiera ser porque exactamente se trata de la misma materia. He visto que se van a consultar unos juristas. El PLD ha dicho, el Partido de la Liberación Dominicana, el brazo político del gobierno, que ya tienen 5 abogados, 4 abogados dominicanos y un extranjero. ¿Usted cree que ellos van a poder, con su opinión, cambiar esa sentencia ya definitiva? ¿Usted cree que puede haber un organismo como el Tribunal Constitucional inclusive que pueda cambiar esa sentencia? Depende quién domine la mayoría de la comisión. Recuerde que son entre dos que van a integrar la comisión, el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. El que tenga mayoría, la mayoría se va a imponer y la opinión que se va a coger es la opinión de la mayoría. Ahora, yo creo que un carácter político como es este no debe dársele una solución jurídica. La ley de partidos políticos, las primarias abiertas o cerradas es un asunto eminentemente político. Si los partidos políticos no pueden ellos por sí solos gobernarse a sí mismos, crear su propio padrón, crear su propio proceso de inscripción, no es verdad que esos partidos están en capacidad de gobernar la República Dominicana, de gobernar el Estado. Si no son capaces de tener un padrón, no son capaces de organizar el Estado Dominicano y de gobernar el Estado Dominicano. Por eso es que yo creo que es crear una crisis dentro de los partidos políticos la ley de primaria, si se crea la ley de primarias abiertas, porque se va a fomentar el transfugismo, la unidad política de los partidos se va a romper, se va a deteriorar y realmente
vamos a tener la opinión dominante de 5 o de 6, de 5 juristas, que son los que van realmente a decir si es constitucional o no constitucional. O sea, resumo, no creo que a un asunto político se le dé una solución jurídica. Ahora, de todas maneras, a mí me preguntan, ¿habrá ley de partidos políticos de aquí al 2020? Yo creo que no. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Se van a celebrar elecciones sin ley de partidos políticos? Creo que sí. ¿Qué va a ocurrir? Exactamente lo mismo que ha ocurrido siempre, nada. ¿Y el papel del presidente constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez? ¿Cree usted que en estos tiempos de fortalecimiento democrático, que debe ser la razón de ser institucionalmente, a través del fortalecimiento institucional, ¿no cree usted que el primero de todos, el gran guardián de la democracia dominicana, que es el presidente, debería apartarse del partidarismo político y actuar como el presidente de todos? ¿Qué diría usted? El presidente de la República es el presidente de la República y no tiene vacaciones y es un político. Y se le critica el silencio del presidente. El silencio él lo ha manejado y lo ha manejado con éxito. O sea, el presidente tiene su forma de gobernar y ninguno de nosotros se lo va a hacer variar. No va a cambiar su posición, no se va a poner la chaqueta un día de político y en otras ocasiones la chaqueta de presidente de la República. Su chaqueta de político la tendrá en la visita de sorpresa, la llevará donde quiera que vaya en una inauguración. No se quitará esa chaqueta el presidente de la República. Entonces no podemos contar con el estadista, no podemos contar con ese presidente visionario, el presidente que ve los problemas graves que hoy tiene el reclamo popular contra la corrupción y contra la impunidad. Lo hace desde su óptica de político, no necesariamente desde su óptica de presidente de la República. Entonces le hace daño a la República si no podemos hoy sancionar la corrupción y que él sea un garante de la impunidad, decimos nosotros. ¿Qué diría usted? Bueno, yo creo que el Ministerio Público es a quien le corresponde realmente la persecución. Por eso que yo dije que en la República Dominicana no se acabará jamás la corrupción hasta que no hubiese un fiscal independiente. Yo propuse, cuando se cumplió 10 años de la gestión mía en la Suprema Corte de Justicia, yo propuse un fiscal anticorrupción que lo designara el Consejo Nacional de la Magistratura y no obtuvo el beneplácito de nadie. Nadie, absolutamente nadie aplaudió esa decisión. La sociedad civil no lo aplaudió. Nadie, tampoco. Ni los empresarios, ni los comunicadores, nadie. Por eso es que yo creo, hasta que no haya en la República Dominicana un fiscal anticorrupción totalmente independiente, la corrupción no se va a acabar en la República Dominicana porque los niveles y las redes de complicidades lo van a impedir. ¿Cómo entiende usted, doctor Jorge Subero Isa, con esa experiencia suya, con ese comportamiento ético y moral de toda una carrera tan larga en la vida profesional, tanto como abogado como juez también? ¿Qué le puede significar a usted que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, nombra, ya pasó con Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Central del PLD, ahora con Jean Alain Rodríguez, también miembro del Comité Central del PLD, un ministerio público político, de dirigentes políticos? ¿Cómo eso entiende usted que pudiera afectar el desarrollo de un ministerio público cuando usted habla de buscar un fiscal independiente? Que no tendría nunca independencia el Procurador General de la República porque depende de un decreto del presidente de la República. Y el próximo Procurador General de la República necesariamente va a ser miembro también del Comité Central Ejecutivo. O sea, mientras no exista la firme voluntad de todos, porque no solamente del presidente de la República, sino de los políticos, si no nos involucramos todos en buscar un fiscal independiente, en la República Dominicana jamás se va a sancionar la corrupción pública ni la privada. Siempre estará presente el elemento político en la toma de decisiones, tanto con el Procurador General de la República como cualquier otro nivel de nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las esperanzas que puede tener un pueblo dominicano que quiere fortalecimiento institucional, que quiere que sus instituciones funcionen,
que la ley, la Constitución se respete. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué diría el doctor Jorge Subero Isa? Que debemos participar activamente en las posiciones políticas y principalmente a través del mecanismo que tiene la democracia, que es el sistema de partidos políticos. Si no fortalecemos los partidos políticos, la democracia dominicana no se va a fortalecer. Va a haber populismo, pero jamás va a haber una democracia realmente firme, una democracia confiable. Por eso es que mi anhelo, mi exhortación es que fortalezcamos los partidos políticos. Yo no culpo tanto al PLD de su gobierno, yo culpo a la oposición que no ha sabido nuclear un movimiento de una fortaleza tal que le ponga freno a una situación que todo el mundo entendemos que no es la mejor. Doctor Jorge Subero Isa, Marcha Verde con sociedad civil, con una clase media que por vez primera hace presencia mayoritaria diciendo que no está de acuerdo con el estado de situación de precariedad frente a una justicia que no cumple con su deber, con esa corrupción sin sanción, que los mismos funcionarios tienen 17 años en la función pública y no lo cambian. Esa Marcha Verde que pide y se expresa en sanción. ¿Qué dice usted? No, yo creo que es un movimiento, una expresión popular saludable, de un esfuerzo muy loable de grupos de realmente que yo entiendo que son independientes, que debe de mantenerse como mecanismo de presión, porque hoy en día los micropoderes son capaces de maniatar a los macropoderes y los movimientos como Marcha Verde son expresiones populares que necesariamente deben de mantenerse para que la gente del gobierno sepan que realmente hay oposición. Entonces, usted está en contra de un autoritarismo. Usted prefiere un presidente diferente cada 4 años y de un partido diferente para fortalecer la democracia dominicana. Yo creo en la alternabilidad del poder y yo entiendo que 4 años es poco tiempo, pero 5 serían suficientes. Por eso que yo siempre he dicho que en 4 años se puede hacer muy poco de la presidencia de la República. Creo que 5 años sería el periodo normal, pero creo en la alternabilidad. Ahora, me dirán a mí, ¿y el presidente Medina va a permitir esta alternabilidad? Yo creo que no. Yo creo que él se reelige, yo creo que modifica la Constitución y en el 2020 lo veremos también en la boleta electoral. Entonces, no hay respeto por la Constitución y las leyes. Lo que hay es... Nunca lo ha habido. Lo que hay es una imposición política del partido de gobierno. Mientras se utilicen los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución para su modificación, no habrá problema. El problema está en los políticos y en la sociedad que lo permite. ¿Y la ambición política del presidente llega tanto de buscar reelección nuevamente? ¿Qué piensa usted? Yo creo que el presidente se va a reelegir nuevamente o va a pretender reelegirse nuevamente, porque los números, según ellos, le dan para mantenerse a nivel de popularidad. Puede modificar la Constitución. Lo único que yo siempre he dicho es que si se va a modificar la Constitución y se va a reelegir, que se haga ahora, que el precio será menor que si se hace posteriormente. Doctor Jorge Subero Isa, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero esta es una pregunta que muchos dominicanos se la deben estar haciendo. Ahora, precisamente, dirigentes del PLD, cuando ven encuestas que favorecen al presidente Danilo Medina, muy contento. Dice, la corrupción no hace daño, el continuismo en la función pública de miembros del comité político, del comité central, que se han hecho multimillonarios, muchos de ellos, decimos nosotros, y el pueblo lo ve, no importa. No tenemos que tener temor a eso. Debemos seguir en el poder político. ¿Usted qué dice? Le ha dado resultados esa política. Esa política de hacer caso omiso a diferentes manifestaciones populares, a ellos les ha dado resultados. Han mantenido, ¿cuántos funcionarios ha cambiado el presidente? Ha cambiado muy poco. 4, 6. Entonces, y cuando hay cambios, hay de un lugar a otro, cuando hay algunas sustituciones. O sea, el presidente tiene su forma de gobernar y ha sido exitoso gobernando. Le ha dado resultados gobernar. Por eso que yo creo que él no va a cambiar de la forma de gobernar. ¿Y le conviene al pueblo dominicano esa forma? Eso es diferente. Ya eso se manifestará a través de unas elecciones. Doctor Jorge Subero Isa, vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación.
Yo exhorto realmente, y aprovechando este 50 aniversario del programa Aeromundo, para exhortar al pueblo dominicano que tenga fe en la democracia, que participe activamente en la política, que propiciemos y enarbolemos los principios éticos y morales, porque la sociedad dominicana no va por buen camino. Se ha ido resquebrajando el respeto de la familia, la unidad familiar, el respeto a nuestros mayores, el respeto a nuestros ancianos, a nuestros envejecientes, se ha ido deteriorando. Entonces mi exhortación es que enarbolemos los principios éticos y morales. Doctor Jorge Subero Isa, nosotros muy complacidos. Un hombre ético y moral, un magistrado de la República que demostró que respetaba la Constitución y las leyes, y cuando se equivocaron también lo admitió. Es decir, también cuando se cometen errores es de humanos en el ejercicio del Poder Judicial o en cualquier función pública. Pero usted es un dominicano que tiene calidad para expresarse, para orientar y para reforzar con sus criterios políticos o sociales o económicos a un pueblo dominicano que necesita de hombres públicos que le digan sus opiniones con responsabilidad, como usted lo acaba de hacer. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido ese destacado hombre público, el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente. Señor presidente, en esta epopeya histórica, política de los últimos 54 años, no podemos olvidar los acontecimientos de los que han estado en el solio presidencial en su comportamiento político frente al pueblo. Y nos referimos al primer presidente constitucional de la República, don Juan, elegido el 20 de diciembre del 62 y que permaneció en el Palacio Nacional gobernándonos hasta su derrocamiento el 25 de septiembre de 1963. Luego Joaquín Balaguer durante 20 años estuvo gobernando el Palacio Nacional, es decir, al pueblo dominicano, desde el Palacio Nacional, desde el poder político. Cada uno de los presidentes constitucionales, después de Balaguer, don Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco, cada vez que había algún acontecimiento que ocurría en el país, se comunicaban con el pueblo dominicano. Ahora nosotros vemos tantos escándalos de corrupción, de impunidad, de crimen de sangre, y el primero de todos, que es usted, señor presidente, hace silencio. Nosotros decimos, si nuestros gobernantes nos han acostumbrado a todos los dominicanos de todos los colores políticos, que cuando ocurre un acontecimiento grande como tan grande es la muerte de Junior Ramírez, por funcionarios de su gobierno, por un director de ONSA comprometido, de acuerdo a nuestras fuentes, con ese crimen, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Santo Domingo Este. Es decir, un dirigente importante, miembro del Comité Central. Y en la ONSA con una denuncia de corrupción, un crimen grande, que ya estamos viendo cómo salen los acusados o los imputados. ¿Cómo es posible, señor presidente, que su voz no se puede escuchar? Pero tampoco se ha escuchado en los escándalos de Odebrecht, en los escándalos de los aviones supertucanos, en los escándalos de la sangre de la OISOI, que un arquitecto hasta se mató por esa corrupción. Con la sangre también de periodistas y locutores, 2 en San Pedro de Macorís con lo del CEA, los escándalos de la corrupción del CEA.
también de Corde, con los tres brazos y con tantos casos de corrupción en la administración pública y no pasa nada. Y el presidente de todos, que es el gran guardián de todos nosotros, los dominicanos de todos los colores, no nos dice nada, no nos habla, porque entiende que su silencio es más elocuente que la palabra. Señor presidente, en estos tiempos de democracia y de libertad, en estos tiempos en que el pueblo dominicano hoy reclama la lucha contra la corrupción pública y privada y el cese de la impunidad, no es posible que el primero de todos, que es usted, y además de presidente constitucional de la República, es el jefe, el líder, el que gobierna el brazo político de su gobierno, que es el PLD, no puede hacer silencio. Nosotros que respetamos las opiniones de todo aquel que entienda que usted haciendo silencio lo hace bien, nosotros decimos que no. Eso es igual, señor presidente, a que salen encuestas y ahora dirigentes de su partido, del comité político y del comité central salen diciendo que no importa la corrupción, que no importa los escándalos, que no importa todo lo que ha pasado en estos 17 años, el pueblo nos sigue apoyando y hay que seguir gobernando. Es decir, con corrupción sin sanción y con impunidad. Y nosotros decimos, señor presidente, que eso tiene el rechazo cada vez más de más dominicanas y dominicanos a todo lo largo y ancho de la República, que vamos a pedir y vamos a continuar pidiendo el cese de la corrupción y de esta corrupción que se oficializa ahora hasta se acepta. Señor presidente, la familia dominicana necesita que el primero de todo sea un gobernante que nos garantice a todos un principio fundamental, que es que en vez de crear un clima de desconfianza como crece a todo lo largo y ancho de la República, el primero de todo sea parte de su partido para hablarnos como el estadista, como el presidente preocupado por esta crisis política, por esta crisis delincuencial, por esta crisis de valores, por esta crisis que hay en su partido y que influye en todos los poderes del Estado, porque dominan todos los poderes del Estado. No es posible que usted haga silencio. Señor presidente, si usted no quiere llevarse de nuestros consejos o de nuestras opiniones honestas, ¿por qué no escuchar a su maestro, a don Juan, que decía, detrás de los robos llega el crimen, porque se hace necesario ocultar el robo y por tanto hay que suprimir las libertades públicas. Y para suprimir las libertades públicas es forzoso establecer el terror y el terror se establece matando. Juan Bosch, señor presidente, ahí no podemos llegar. El PLDismo gobernante que usted representa necesita dar demostraciones de ética, de moral, de principios y de valores que este hombre grande, este patriota de todos, le enseñó a ustedes en los círculos de estudio. No es posible que se comporten los miembros del comité político y del comité central como si nada. El que roba, robó y no importa. Este hombre no hubiera estado con ustedes ahora si estuviera aquí con nosotros y no en el cielo. Señor presidente, los buenos ejemplos hay que tomarlo en cuenta. Estos hombres grandes, como Bosch, Balaguer, todos los que han pasado, Antonio Guzmán, Salvador Orre Blanco y todos los que han sido presidentes, no se han equivocado cuando le hablan al pueblo en cada escándalo para orientarlo como los que son y han sido los principales guardianes de la República. Qué grave error comete usted, señor presidente, con su silencio, con estar aplicando una política de estar sordo, ciego y mudo, porque sus asesores brasileros le indican que de esa manera no se compromete con los escándalos públicos.
Por otra parte, señor presidente, el crimen de Junior Ramírez salpica al Partido de la Liberación Dominicana, salpica a su gobierno. ¿Por qué? Son dirigentes, son presidentes del PLD, mire ese coronel de la policía, mire tanta gente involucrada desde la función pública con ese crimen. Señor presidente, qué bueno sería que usted se apartara de defender a dirigentes de su partido que se equivocan, que ofenden a la República, que participan en el robo, en la corrupción sin sanción y ahora hasta se involucran en crímenes grandes. Qué bueno sería que usted nos demostrara a todos los dominicanos de todos los colores que se va a hacer lo que nunca se ha hecho, sancionar a los que roban y saquean el patrimonio del pueblo dominicano, del dinero de nuestros impuestos. Mire, presidente, Banreserva logra crecimiento en sus principales indicadores financieros. ¿Sabe lo que debería hacer el multimillonario sin explicación Simón Lizardo, administrador general del Banco de Reserva? Decirle al pueblo dominicano cuántos millones de dólares le costó el cambio de imagen durante la administración del administrador Enrique Ramírez, porque le fue solicitado eso a través del Tribunal Superior Administrativo que le otorgó a Junior Ramírez, ese catedrático asesinado. Pero no solamente eso, presidente, además, señor presidente, se le haría un servicio al pueblo dominicano si usted ordenara que el administrador general del Banco de Reserva le diga al pueblo dominicano cuántos millones de beneficios le pagaron a Daniel Toribio, a Vicente Bengoa, a Enrique Ramírez y a Simón Lizardo en el tiempo que lleva, cuántos millones por beneficio del banco han recibido estos ex administradores y el actual administrador general del Banco de Reserva. Estamos hablando, de acuerdo a nuestras fuentes, de cientos de millones y el pueblo dominicano debe saberlo. También debería saber con cuántos millones mensuales le pagan de pensión a algunos de esos ex administradores del Banco de Reserva de la República Dominicana. Es decir, en estos tiempos de lucha contra la corrupción pública y privada, en estos tiempos en que hay un compromiso de ejercer la decencia política desde el poder con transparencia, ¿por qué se niega el administrador general del Banco de Reserva, el multimillonario Simón Lizardo, de dar esas informaciones para que el pueblo dominicano pueda darse cuenta de cómo salen esos millones del banco? Por otra parte, señor presidente, hoy queremos decirle que en la familia dominicana hay grandes preocupaciones. Hay una indignación en crecimiento, presidente, con los crímenes producto de la corrupción. Es decir, aquí se está matando gente porque denuncia la corrupción pública y privada en su gobierno. Señor presidente, por eso es que se necesita urgentemente que el primero de todos, que es usted, nos hable y oriente a ese pueblo dominicano que lo llevó a usted al poder político y que debe decirle lo que piensa de estos crímenes, de estos robos, de estos escándalos en su gobierno, y no hay un régimen de consecuencia. Piénselo, presidente, que el pueblo dominicano en su gran mayoría está deseoso de que usted se comporte dándole las informaciones que en democracia y en libertad es su obligación. Muchas gracias, señor presidente. Reflexione sobre estos temas que son los temas del pueblo dominicano. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media
que lucha contra esa locomotora de corrupción del PLDismo gobernante en la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.